Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar rápidamente de- del caso de lo que es FECODE, en particular, en especial. Tal vez toque el tema de SUTEP, pero pues porque no puedo hablar de los sindicatos todos departamentales porque pues no conozco la situación de todos, pero en particular el que me interesa es FECODE, porque estoy preguntándome si FECODE ¿será o no será un sindicato corrupto? Y cuando digo corrupto no me refiero a en términos legales acerca de si sus miembros, directivos o lo que sea han robado parte de ese dinero, no. O sea, en términos legales digamos que no es posible afirmar que FECODE ni SUTEP sean sindicatos corruptos. ¿Mm? Aunque tal vez si se hiciera una investigación quizás se descubran cosas, pero pues eso ya no me corresponde a mí. Cuando hablo de corrupción, lo utilizo en el sentido pues casi que literal de la palabra, corrupción, que tiene que ver con corromper, con dañar, alterar negativamente. Es decir, mi pregunta es si SUTEP y específicamente FECODE son sindicatos corruptos, es decir, dañados que no cumplen ya su función como sindicatos. Al igual que cuando decimos que un televisor está dañado, pues es porque lo más seguro es que no cumple su función como televisor, ¿sí? Que es ver de lejos, televisor. En nuestro caso, el sindicato, o sea, si un televisor no se puede ver, pues obviamente no cumple su función. Lo mismo pasa con los sindicatos. Entonces, ¿cómo sabemos que un sindicato es un sindicato? Aunque la pregunta parezca redundante, pues realmente me parece que es importante. Es, por ejemplo, por una parte de carácter epistemológico, pues, yo me podría preguntar, este, ¿esto qué es? Pues un libro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace que esto sea un libro? Pues no sé, que tiene hojas, el tamaño, el color, no sabemos. Habría que hacer una discusión en torno a qué hace que eso sea un libro. No es en este caso el problema principal. Ahora lo que me pregunto es, ¿qué es lo que hace que FECODE sea un sindicato? Que SUTEP sea un sindicato, o que algo, cualquier cosa, sea un sindicato. Mm, un sindicato podemos identificarlo por algo muy básico realmente, fundamental. Organización de trabajadores para luchar y defender sus intereses como trabajadores, ¿sí? La función principal de un sindicato, básico. ¿Quiénes lo conforman? Pues los trabajadores organizados, ¿sí? ¿Por qué se forman los sindicatos? Porque hace ya mucho tiempo se descubrió, después de los análisis de cómo funciona la economía, específicamente la economía capitalista, que los intereses de nosotros, los trabajadores, siempre son contrarios a los intereses de los gobernantes o patronos. ¿Mm? La razón es muy simple, o sea, eso es muy básico realmente. Si a mí me suben el salario, pues la persona que me paga, pues gana menos, pues porque me está pagando más. Y entre esa persona más gane, o personas más gane, pues es lógico que me están robando a mí, porque para ganar mucho tendrían que pagarme poco, ¿correcto? Entonces, eso es un ejemplo pues básico, sencillo, de por qué, de cómo es que los intereses son contrarios. Entonces, como los intereses son contrarios, es por eso que los trabajadores deben organizarse a través de algo que sea diferente a las organizaciones que hacen parte de los jefes, patronos o gobernantes. ¿Sí? Entonces, eh, esas cosas no se pueden mezclar porque estamos hablando de intereses contrarios. No podemos esperar los trabajadores, por ejemplo, que del gobierno o de los mismos patronos pueda provenir algo que nos beneficie. Y cada vez que venga algo que nos beneficie, hay que sospechar. ¿Mm? O fue porque se hizo una lucha fuerte y constante, o tal vez es porque una intención muy particular hay detrás de todo eso, ¿sí? Ahora, para responder claramente, FECODE y SUTEP, para el caso del Valle, son organizaciones que representan los intereses de los obreros, de los trabajadores de la educación. No, no lo son, ¿sí? No lo son y eso quedó más que demostrado en el último paro cuando se llegaron a acuerdos que claramente van en contra de nuestro bienestar como trabajadores de la educación, además de otras cosas que hemos visto con el pasar de los años. La verdad es que muchos trabajadores de la educación, tal vez hay un sector por ahí
que sí se siente identificado, pero la gran mayoría creo que no nos identificamos del todo con nuestras organizaciones sindicales, para el caso del Valle con SUTEP, para el caso de Colombia con FECODE. Tanto así que podemos decir que la corrupción es de un gran tamaño, enorme, en FECODE y en SUTEP. Como lo dije al principio, lo digo en el sentido de que no es lo que quiere aparentar ser, no son sindicatos. Firman cosas en representación de todos, aunque las cosas que firman no fueron aceptadas por todos. Eso es mentira, eso es engaño, eso es deterioro de nuestra organización sindical y por lo tanto diríamos que es una organización, son organizaciones corruptas, corruptas. Al principio fue aquí para el caso de Colombia, ¿cómo fue que se pasó del 2277 al decreto 1278? Que tengo entendido que en otros países también de América Latina se han hecho cambios muy similares, quizás con otros nombres de los decretos, pero pues son cambios. Entonces, por qué ocurrió eso? Por qué será que se corrompió tanto la organización sindical? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestras organizaciones? ¿Por qué el gobierno le interesa tanto tener personas gobiernistas, politiqueros, por usar una palabra popular, dentro de los sindicatos? Y sobre todo en sus directivas. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención que tiene el gobierno con esto? ¿Qué pasó con el 2277 al 278? Esas cosas, a pesar de las cuestiones salariales y todo, crean, o sea, yo estoy completamente seguro de que esa intencionalidad iba más allá de algo económico, algo salarial, del cambio de decreto. Específicamente, lo más importante era meter la evaluación. ¿Por qué razón? Porque los docentes 2277, quizás no fueran todos, pero sí al menos tenían la posibilidad de pensar. Pensar significa reflexionar, si es necesario, críticamente, autocríticamente, se podía cuestionar, ¿sí? La evaluación que se nos hacen ahorita a los 1278 es una amarra, o sea, esa es la principal clave para evitar que los profesores piensen. Y hoy podemos encontrar colegios llenos de profesores incapaces de pensar. Y lo digo así porque así es, o sea, de forma literal, incapaces de pensar. Quizás en un sentido común podríamos decir que sí piensan porque son capaces de abrir la mano, coger la cuchara y llevarla a la boca cuando van a almorzar, no sé, podríamos decir que eso es inteligencia. Pero en este caso de inteligencia, como un docente maestro, está escasa. La capacidad de pensar parece que se ha ido reduciendo cada vez más gracias a la evaluación, que además es ridícula, ¿sí? Muchos docentes, y conozco, o sea, un docente perfectamente podría decir, ¿cómo es que a mí, como docente, persona que conoce, que estudia, que actualiza sus conocimientos, que asisto a debates, que asisto a círculos de reflexión en torno a la pedagogía, que sé de pedagogía, me va a evaluar una persona que sabe mucho menos de pedagogía que yo, infinitamente, o sea, y que además, aunque supiera un poco, su carácter es administrativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que a mí un rector me venga a valorar a mí si esa persona no tiene ni idea de educación o muy poca, ¿sí? Porque además, hoy en día los posgrados que hay para quieren ser coordinadores o rectores, creo que hay una maestría llamada gerencia educativa, bueno. No estoy muy seguro, pero que gerencia educativa, creo que lo gerencial está por ahí en alguna parte, lo cual no solo es prueba de la gran idiotez y estupidez en la que metemos a los maestros, ¿sí? Porque tal cosa no existe, estamos viendo, es decir, o sea, no existe es una forma de pervertir la educación, ¿sí? Es convertir la educación claramente en un negocio, una cuestión a administrar, no algo que se deba organizar, no algo que deba fomentar la reflexión, el debate, el conocimiento, aprender a construir conocimiento, no, eso no, ¿sí? Es otra intencionalidad. Entonces, si el deber de coordinadores y más específicamente de rectores es administrativo, si su carácter realmente, el trasfondo no es pedagógico, no tiene nada que ver con mi función, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que esta persona me viene a evaluar a mí? Eso además de ser ridículo, es estúpido. eh, mm, Además, podríamos pensar que, o sea, no es miedo a la evaluación, sino que es que no hay quien sea capaz de evaluarnos, porque no hay nadie que tenga conocimiento superior en pedagogía más que los docentes mismos, ¿sí? Son ellos los que tienen el máximo conocimiento, mas sin embargo los ponen a evaluar de gente que no tiene que ver con ese campo. Es como si un médico cirujano hiciera una cirugía y entonces fuera el administrador del hospital quien determinara si la cirugía la hizo correctamente o no, ¿sí? Cuando es una persona que no tiene nada que ver con lo que es la medicina en sí. Entonces, aquí también nos evalúan personas que no tienen nada que ver con lo que es la educación, pero nos evalúan la educación, ¿sí? Es una estupidez magna, pero pues vivimos en este mundo. Entonces,
la evaluación, por ejemplo, se ve en muchos docentes, la mayoría hacemos nuestra evaluación constantemente, constantemente. Nosotros mismos somos los únicos capaces y aptos para evaluarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, suponiendo que nos evaluara un rector, ¿sí? Lo justo, o bueno, no utilicemos palabras tan universales, ¿sí? O sea, digamos, al menos lo que a mi parecer debiera ser lo más correcto sería que la evaluación fuera retroalimentativa, es decir, que los rectores evaluaran a sus docentes, pues, si es que tanto se mueren de ganas por sentirse gerentes, casi que se quieren sentir como el título gerente de un banco, ahorita soy gerente de un colegio, quizás en muchos casos sea más rentable, porque entre más estudiantes tengan creo que más le pagan, a pesar de que el trabajo lo hacen los docentes, que son los que trabajan con los estudiantes, y los rectores no hacen sino recibir y recibir y recibir estudiantes sin importar las condiciones en las que lo reciben, sin exigir al Estado, bueno, lo necesario. Digamos que es otra cosa, aunque está muy enlazada. Entonces, lo correcto sería que yo también, como docente, nosotros como docentes, pudiéramos evaluar a los rectores. A ver, pues de a cómo nos toca. Y no digo de a cómo nos toca en un sentido violento de confrontación, pero sí en un sentido pues de equivalencia. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver cómo hacemos para construir de verdad algo educativo. Pero entonces, al establecer una escala jerárquica absurda, idiota, ¿sí? Donde por encima de mí como docente, que tengo el conocimiento, está un rector que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Entonces, o muy poco. Entonces, podemos ver que estamos en un mundo supremamente absurdo, donde pareciera ser que nos gobiernan y que nuestros gobernantes y líderes son estúpidos y como la que reina es la estupidez, entonces quienes piensan pues deben ser vistos como malvados, ¿sí? Como malvados. Esa es una cuestión, yo diría que os traído de la misma religión cristiana, donde simplemente la mejor forma de lograr de que la gente se acercara a dicha religión era acusar a las demás religiones de malvadas, satánicas en relación con el diablo. Bueno, no sé. Pues no vamos a hablar de eso en este momento, pues, de lleno, pero hay un proceso de satanización, ¿sí? Hay un proceso de satanización donde entonces vivimos en un mundo donde reina la estupidez, entonces todo aquel que se atreva a pensar, la mejor forma es atacarlo y tacharlo como malo, ¿cierto? Como malo. Entonces, lo más justo sería, perdón, o lo más correcto sería de pronto que nosotros también tuviéramos la posibilidad de evaluar a los rectores y a los coordinadores, y pues en ese caso diríamos que hay una situación de igualdad. Pero pues no la hay, ¿no? No la hay. Diríamos que hay una sutil dictadura, sí, no quiero ser alarmista, pero yo creo que estamos en una sociedad donde las dictaduras simplemente han cambiado su forma, se presentan de forma o de maneras más sutiles para no ser detectadas, pero quizás las haya, bueno, o tal vez esté equivocado, ¿sí? Pero aquí hay una intención clara del gobierno en Colombia al corromper los sindicatos, pero ¿por qué? ¿Por qué FECODE? ¿Por qué FECODE es tan importante corromperlo? ¿Por qué es tan importante dañarlo? ¿Por qué es tan importante hacerlo trizas? Porque es que resulta que los maestros son los únicos trabajadores que tienen dos características fundamentales e importantes, o podrían tenerlas, ¿sí? Una, ¿sí? Que un sindicato de maestros es un sindicato que engloba todo el país. O sea, FECODE puede llegar hasta el último rincón del país. ¿Sí? Bueno, aunque no en todas partes hay escuelas, pero diríamos que sí en todas partes viven maestros. Entonces, es un sindicato que se podría expandir, es decir, es muy estratégico. Un sindicato de maestros, dominarlo, controlarlo, corromperlo, dañarlo, es importante para el gobierno y para el Estado porque tiene una capacidad muy estratégica de influencia, porque además de ser grande, amplio y de tener personas o de poder tener miembros desde todos los rincones del país, tiene poder de influencia. Porque los maestros hablan con gente, hablan con los padres de familia, perdón, hablan con los estudiantes. Entonces, todo eso hace que sea muy peligroso tener a un sindicato de enemigo. Entonces lo mejor es llamarlo de amigo. Corromper a sus directivas, decirles que voten por un partido u otro, un candidato u otro, que los apoyen, que confíen en las vías legales, o sea, que son planeadas y ejecutadas desde el Estado, nuestro enemigo, o sea, desde, y nosotros quieren que confiemos en las estrategias que vienen desde nuestro enemigo. ¿Mm? Y es nuestro enemigo porque sus intereses son contrarios a los de
el general, pues, o sea, todos los trabajadores. Entonces, y nosotros pues que queremos confiar en ese aparato. Y ciertamente los profesores parece que no pensáramos porque es que caemos en ese juego, ¿sí? Entonces empezamos a disimular una amistad con el Estado que no debería existir porque sus intereses son contrarios, pero hay una amistad, un coqueteo ridículo porque a nosotros no nos conviene, a ellos sí, porque saben lo que les vendría pierna arriba, donde los profesores pensaran y donde los profesores fueran organizados debidamente. Entonces, esas cosas es importante influenciarla. Es importante tenerla a favor. Entonces, hacen cosas. Ahora pasó algo muy curioso. Terminó el paro de maestros con consecuencias desastrosas para nosotros, gracias a unos directivos corruptos que firmaron unas cosas absurdas y estúpidas, idiotas, que no nos convienen, que no nos convienen para nada. Diríamos bueno, esas directivas fueron corrompidas por el Estado y ahora, en estos días, llegan a los colegios, al colegio donde yo laboro, llega una persona que dijo, sí, que decían que venía del Ministerio de Educación, o sea que parece que habría instituciones que le están haciendo esto, a darnos una charla de programación neurolingüística, ¿sí? Digamos que esa programación neurolingüística, supongamos que tiene algunas cosas buenas, ¿sí? Sin embargo, que nos vienen a decir que todo está bien, ¿sí? ¿Por qué protestan los profesores? Inconformes con el salario, inconformes con el sistema educativo, inconformes con el sistema de salud, inconformes con la pobreza, inconformes con la forma, con la desigualdad, con la injusticia, con la falta de libertad, todas inconformidades. Entonces, termina el paro con las consecuencias negativas de las que hablamos y mandan a estas personas ¿a qué? ¿A qué? A que le digan a uno que todo está bien. Que la pobreza no existe, la pobreza está aquí en la mente, ¿sí? No en nuestra billetera cuando la sacamos y está vacía y salen telarañas, no, eso no es pobreza, la pobreza está aquí, ¿sí? Y todo es programarme neurolingüísticamente para decirme, todo está bien, soy un líder, soy poderoso, sin tomar en cuenta todo el contexto y el entorno que existe, que da asco, que es abrir a la puerta y cualquier persona que fuera mínimamente consciente y capaz de analizar la situación no podría evitar las náuseas que da el ver esta asquerosidad de país corrupto, estúpido, prende la televisión y gente idiota se vuelve famosa y gana mucho dinero y vive bien y hasta abrir la puerta y encontrar gente inteligente, buenos padres, buenas madres de familia, buenos vecinos, trabajadores de sol a sol, pero no son reconocidos, ellos no son personas anónimas ante este mundo desigual, con salarios ínfimos, no, pues esas personas no son de interés para el Estado. El Estado quiere mostrar uno que otro idiota por allá para decir, vea, la idiotez es bien paga. Y efectivamente la idiotez es bien paga, es decir, las personas a las que les guste mucho el dinero, pensar y estudiar puede que no sea la mejor salida. ¿Sí? Sí, hay otras, y todas relacionadas con la estupidez. Ahora, resulta que podemos ver entonces que FECODE efectivamente se transforma en un sindicato corrupto. Lo mismo pasa en el SUTEP. Entre los directivos del SUTEP demandan a profesores de base porque simplemente manifiestan no estar de acuerdo con el manejo que dan las directivas. Es una estupidez, un absurdo. Tenemos directivos que le hacen guiños a politiqueros e incluso fomentan campañas de partidos. Esto es una cosa que pareciera a veces me siento como si estuviera en el mundo del absurdo, es decir, de lo que no debería ser por ningún motivo. Porque yo era de los que creía de verdad, ¿sí? Cuando era un niño inocente, que los humanos todos éramos inteligentes. ¿Mm? Pero ahora veo que no, tal vez sean muy pocas las personas inteligentes, eh, pero bueno, uno se desilusiona un poco de la humanidad, pero pues también creo que se puede guardar algo de esperanza porque encontramos uno que otra persona que piensa y que reflexiona en torno a todos estos asuntos. Entonces, ahora, para concluir, solamente quiero decir que efectivamente, desde el punto de vista que lo hemos analizado, o sea, de la corrupción como un daño en lo que es una organización sindical, entonces nuestros sindicatos FECODE y SUTEP son sindicatos corruptos porque no representan
los intereses de los trabajadores, porque nos minimizan, porque permiten que nos humillen, porque permiten que pasen por encima de nosotros, porque han permitido que hagan cosas absurdas como perdonen, la evaluación, donde una persona que podría ser muy inteligente, con muchos conocimientos de pedagogía, es evaluado por otra que quizás sea muy estúpida o con muy pocos conocimientos de pedagogía. Entonces, hemos permitido una cantidad de cosas absurdas, pero si vemos la cosa, eso viene desde el norte de México hasta la Patagonia, es decir, todo, o sea, son medidas que se han venido aplicando en América Latina y que eso no tiene que ver con la burguesía, perdón, con la burguesía nacional o con el Estado nacional o con el gobierno nacional, ¿sí? La pelea contra el gobierno nacional es una batalla solamente, ¿sí? Guerra será contra los organismos internacionales realmente, porque ya estamos en un mundo, el mundo del imperialismo, el mundo de los monopolios, donde las fronteras existen solo para nosotros los trabajadores, pero las mercancías se mueven libremente, al igual que la burguesía no tiene ningún problema por moverse en el mundo. Las limitaciones son para nosotros. Entonces, tenemos que pensar, creo yo, invito a que bueno, si hay, que pensemos en cómo podremos reestructurar nuestros sindicatos, para el caso del Valle de Sutet, para el caso de Colombia FECODE, cómo podemos reestructurarlos para hacerlos verdaderamente sindicatos, que recuperen las características de lo que es una organización de trabajadores. Perdonen, hay que apuntarle a eso, creo yo. Aún falta mucho camino por recorrer. Se vienen cosas muy duras, muy difíciles cada día más. Pero compañeros maestros, yo los invito a que nos pensemos y nos reconozcamos como trabajadores, como obreros de la educación y nos sintamos orgullosos de ser trabajadores y ser parte de un gremio que llega a todas partes del país, que es de ser un gremio que tendría la posibilidad, si quisiera, de poner este país patas arriba si organizamos un sindicato debidamente conformado, es decir, porque podemos llegar a influir en las personas e influirlas no como en el sentido de motivarla a hacer algo incorrecto, porque nosotros tenemos los pensamientos, tenemos los argumentos, tenemos el conocimiento, nosotros tenemos con qué vencer la estupidez o al menos reducirla a lo más mínimo, ¿sí? A su más mínima expresión. Esto ya no es una cuestión ni de bien o mal, ni el bien o la maldad. Porque las cosas que vienen de parte del Estado ya ni siquiera son malas, sino que son tontas y muy idiotas. Entonces, aquellos que se sientan de verdad maestros, intelectuales, pensantes, reflexivos, los invito entonces a que hagamos eso, que reflexionemos, pensemos, invitemos a los compañeros a pensar, a no votar por nadie, así sea mi primo, mi amigo, que me prometió que me va a barrer la cuadra, que me va a dar lechona, que me va a pavimentar. No, no se vota. No se vota porque sus intereses son contrarios a nuestros intereses. ¿Cómo los conseguimos? ¿Cómo logramos nuestros objetivos? Con la organización, la debida organización y la correcta lucha. ¿Ok? Muchas gracias.